parte de las acciones que realiza para contribuir al desarrollo de la infraestructura educativa en Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde junto a Ferreiros y Unimac se encargarán del mejoramiento y la ampliación de las instalaciones de la institución educativa Franklin Roosevelt, ubicada en el distrito de Tiabaya. Con este proyecto, la empresa minera suma su séptima iniciativa en la región bajo el mecanismo de obra por impuestos. Lo que buscamos con estas obras enfocadas en generar y mejorar la infraestructura educativa es proporcionar las condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad a los estudiantes con el fin de facilitar su desarrollo integral. De esta manera, desde Cerro Verde contribuimos a que en un futuro cercano podamos elevar el nivel educativo en los distritos de Arequipa que forman parte de nuestra zona de influencia. Así lo señaló el gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de la minera, Pablo Alcázar. La obra educativa demandará un financiamiento de más de 27 millones de soles, lo que incluirá las labores de supervisión, elaboración de expediente técnico, ejecución y liquidación, y se desarrollará en un plazo de 580 días calendario. Este financiamiento estará a cargo de Cerro Verde en un 60%, Ferreiros en un 35% y Unimac en un 5%. El vicepresidente de Proyectos e Innovación de Compañía de Mina Buenaventura, Renzo Macher, indicó que el proyecto San Gabriel en Moquegua se encuentra hoy al 80% de su construcción. Bajo esa premisa, el Ejecutivo estimó que la meta de la compañía es conseguir el permiso de operación para el mes de octubre. San Gabriel ya está al 80% de su construcción. Esperamos terminar en julio-agosto con la construcción. Ya todos los tenemos que iniciar el proceso del permiso de operación, así que en mediados de julio deberíamos estar presentando eso. Y la idea es conseguir el permiso de operación hacia octubre, ¿no? Todos nuestros esfuerzos están en hacer un buen proceso de comisionamiento, de manera que podamos producir la primera barra de oro hacia el 1 de octubre. Esa es la gran meta, ¿no? Macher destacó que la empresa tiene una extraordinaria relación con la comunidad, por lo que a la fecha no han tenido paralizaciones. Destacó que esta óptima conexión se gestó hace 25 años desde que Compañía de Mina Buenaventura inició con la exploración del proyecto. Con más de 1.400 becas otorgadas en una década, el programa Quellaveco de Anglo American se ha consolidado como uno de los esfuerzos más ambiciosos de formación de talento en la región sur del Perú. Solo en el último año, 307 jóvenes moqueguanos iniciaron carreras universitarias con el respaldo de este programa en alianza con la iniciativa Esperanza Joven del gobierno regional. Quellaveco Más es mucho más que un programa de becas, es una inversión en el talento moqueguano y en el futuro de la región. A través de la educación buscamos crear una cadena de valor que trascienda el ámbito minero y contribuya a una sociedad más justa y preparada. Así lo señaló Alejandro Justiniano, gerente de Gestión Social y Desarrollo de Anglo American. A lo largo del programa, más de 500 jóvenes se han especializado en cursos de alta demanda como programación, ciberseguridad y operación de plantas, mientras que decenas de mujeres de comunidades rurales han sido capacitadas en las operaciones de camiones mineros y maquinaria pesada, conformando la primera generación femenina en estas labores dentro de la mina Quellaveco. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció el inicio de la preparación del personal especializado que ingresará a los socavones en Patás como parte de la lucha contra la minería ilegal. Indicó también que esta tarea estará a cargo de policías especializados en temas ambientales e integrantes de las fuerzas especiales debidamente entrenados y equipados para operar en espacios confinados y de alto riesgo. Esta es una tarea fundamental para identificar la presencia de personas o materiales utilizados por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. La raíz del problema no es tanto en la superficie, sino en los socavones, sostuvo Walter Astudillo tras la sesión del Consejo de Ministros. Asimismo, Astudillo informó que desde este lunes funcionarán 3 puestos de control ubicados en Calchique, Xicún y Pamparacra,
que permitirán un control riguroso del tránsito en Patás. Estos puntos estarán activos las 24 horas, con presencia policial, militar y representantes del Ministerio de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, reveló que en las próximas semanas se creará el Fondo Minero para la Pequeña Minería y Minería Artesanal como parte de una nueva estrategia para incentivar la formalización del sector. Durante una conferencia de prensa, el titular del MINEN destacó que esta iniciativa busca superar el enfoque burocrático y ofrecer beneficios concretos a los productores. No queremos una formalización de papeles, sino una que genere oportunidades reales, afirmó el ministro, señalando que el objetivo es integrar a los pequeños mineros a la economía formal con herramientas prácticas. El ministro Montero explicó que el fondo se basará en 3 ejes clave: acceso a financiamiento formal con tasas preferenciales, canales de comercialización legales que garanticen precios justos y asistencia técnica especializada para mejorar la recuperación de minerales. El Perú tiene 8 de los metales críticos que necesita el mundo. Y uno de ellos, como sabemos, es cobre, por ejemplo. Si nos vamos al cobre, como un país, entre Perú y Chile, tenemos el 40% de las reservas de cobre que existen en el mundo. 870 millones de toneladas métricas de cobre, el Perú tiene 110. Chile tiene aproximadamente 200. ¿Eso qué hace? Eso hace al Perú un protagonista en el mundo de esta necesidad. ¿Para qué? Definitivamente desde ciudades inteligentes es el crecimiento de la población mundial, es natural. Industrias, vehículos eléctricos, transición energética. Para muchísimo se necesita de estos recursos y el Perú los tiene. Entonces, cuando esta demanda se incrementa, lo que esto hace es que las empresas que invierten y que producen estos metales empiezan a buscar cuáles son esos países en donde se dan las oportunidades y se dan las condiciones para poder invertir. Si son grandes inversiones, están pensando en un largo plazo, definitivamente. ¿Y qué buscamos? Las empresas que invierten en estos grandes proyectos: estabilidad, seguridad, predictibilidad, una gestión pública confiable, un marco regulatorio confiable. Buscamos, en líneas generales, buscamos estabilidad, es lo que más resume estos términos que he mencionado. No hay forma que no veamos el tema del agua de una manera holística cuando vamos a tomar decisiones sobre desarrollar un proyecto minero. Tenemos que entender cómo funciona la cuenca, tenemos que tener una visión macro, en nuestro caso, de cómo funciona el balance de agua en toda la región. Tenemos que ver las cuencas y tenemos que ver cómo nuestra infraestructura va a permitir tener ese valor compartido, más allá de la eficiencia natural y la optimización que podemos tener en nuestras operaciones. La base social para poder lograr el desarrollo de un proyecto minero, sea chico, sea mediano, sea grande, es local. Sí, por supuesto, si es una inversión grande puede tener mucho respaldo y mucha atención de gobiernos nacionales. Como saben, la gran minería se supervisa y se regula desde el gobierno nacional, y está bien. Pero tienen que pasar 2 cosas. Primero, tienes que lograr una buena base social y tienes que construir confianza y tu relacionamiento desde la base. Segundo lugar, tienes que buscar y proponer siempre que la autoridad nacional esté presente en las regiones. Vemos cifras que seguramente muchos de ustedes ya han visto antes. Estas son cifras al 2024, lo que representa el sector minero sobre el PBI en el Perú, el empleo que genera. ¿Cuáles son ese porcentaje de las exportaciones? 48.000 millones de dólares son generados por la minería formal en exportaciones el año pasado. Y en términos de inversiones, yo creo que sí, hemos crecido, hemos superado un poco las inversiones, pero estamos lejos todavía del verdadero potencial y de ese norte que tenemos que seguir y donde tiene que haber una decisión de Estado para poder asegurar que estas inversiones, como ven en esa cartera, no se queden en cartera, sino realmente se puedan ejecutar. Yo creo que Quellaveco es una muestra de lo que los peruanos podemos hacer con los recursos que tenemos.
los peruanos podemos perfectamente desarrollar esa confianza que buscan los inversionistas, como en el caso de Anglo American y Mitsubishi, para desarrollar un megaproyecto. Como bien dijo Domingo, esto inició el año 2000, la decisión de la gran inversión se dio en el 2018, fueron 5.500 millones de dólares la apuesta por una construcción de 4 años. Y como se recordarán, si la inversión se aprobó en el 2018 y fueron 4 años de construcción, se logró, el peruano logramos construir este proyecto en el tiempo y en el presupuesto acordado, que fueron 4 años de proyecto con 2 años de COVID. Y eso fue porque justamente se logró construir esa base social, esa coordinación tan fuerte a nivel local y regional que nos permitió seguir adelante con el proyecto. Una de lo que logra Quellaveco es mostrar cuál es el camino del futuro de la minería en el Perú. Como dije hace un momento, una minería de digitalización, una minería de camiones autónomos, una minería en donde necesitamos un recurso y un talento humano en digitalización, en PITEX, en convertirse, en saber cómo manejar esta nueva tecnología para el desarrollo de Quellaveco. Y se logró. Se logró y como lo vamos a ver en un momento. Y en el caso ambiental, nuevamente tenemos la suerte de haber podido empezar este proyecto, la operación, con un parque eólico y las 187 megavatios que necesita la operación vienen de energía eólica, en una apuesta que hicimos con Engie. Y la verdad, nos llena de orgullo de poder decir que hoy día lo que hemos logrado con esto es reducir 214.000 toneladas de CO2 cada año aproximadamente. Entonces, nuevamente, esa ya es una apuesta, ya es una contribución a esas metas de carbono neutral al que he referido hace un momento. En el caso de eficiencia hídrica, utilizamos el concepto de valor compartido, utilizamos el concepto de valor neto positivo, porque si bien, para explicarlo en corto, el 80% del agua que necesita Quellaveco, en acuerdo con Moquegua, porque esta es una operación que no tiene un acuerdo con una comunidad o con un distrito. Quellaveco tiene un acuerdo con toda la región, con las 3 provincias. Es un acuerdo social y es un acuerdo en el que supimos escuchar cuáles eran las preocupaciones. Y una de las preocupaciones fue la utilización del agua subterránea, otra preocupación fue la utilización de recursos hídricos superficiales muy cercanos a Moquegua. La fuente principal de agua para Quellaveco viene de 90 kilómetros de distancia hacia las montañas, cerca de Puno, y viene de un río altamente impactado por boro y arsénico por estar localizado en zonas volcánicas. Principalmente es por natural, por zonas volcánicas. Entonces, ¿qué pasó? Esa inversión no estaba compitiendo por agua, porque esa es agua que no es para consumo humano, ni para consumo animal, ni para agricultura. Significativamente alto en arsénico y en boro, pero aún así se construyó una represa de agua de 60 millones de metros cúbicos, de los cuales más del 75% es agua para la región. Es agua de reserva, es agua que permite ampliación de frontera agrícola, es agua que permite desarrollar proyectos que han estado guardados justamente por falta de esa infraestructura hídrica. Teníamos esta mirada y tenemos esta mirada holística de cómo podemos realmente generar este aporte. La decisión de construir una represa o de pasar una represa originalmente proyectada de 28 millones de metros cúbicos a 60 millones de metros cúbicos para lograr ideal valor compartido en una infraestructura tan importante para la región, realmente fue antes de mi tiempo, fue extraordinaria como un acuerdo en la mesa de diálogo que hubo el 2012. Y en términos de talento humano, como mencioné hace un momento, estamos muy orgullosos de decir que hoy día tenemos los primeros mineros digitales, que son, como mencioné, desde PITEX, son personas y también personas que saben cómo gestionar desde el mantenimiento de vehículos autónomos hasta cómo se genera la predictibilidad en los sistemas integrados. Es realmente una minería de primer nivel que la tenemos en el Perú y la tenemos en Moquegua.
Esa formación de nuevo talento fue algo que nos llena también de mucho orgullo, porque en algunos casos tuvimos gente maravillosa empezando de cero. Personas de comunidades, personas que decidieron apostar por conocer lo que representa trabajar en el sector minero. Muchísimas mujeres. Podemos decir, hoy día tenemos 23% de nuestra planilla son mujeres, 34% en cargos directivos. Tenemos todo un programa de trabajo para la región, que lo vamos a ver en un minuto, y que realmente lo que busca no es un talento para Quellaveco, sino es un talento de Moquegua para el mundo. De la mano con la innovación, tenemos tres pilares en nuestro plan de minería sostenible. Uno es un medio ambiente saludable. Como mencioné hace un momento, lo que buscamos no es simplemente restaurar ecosistemas o biodiversidad. Buscamos ir más allá. Tenemos programas, por ejemplo, una meta de 100 hectáreas de queñuales. Tenemos un vivero que es el vivero, yo podría decirlo, después de 25 años en minería, es el vivero automatizado más moderno que hay, estoy seguro, en Latinoamérica, y que hoy día también presta servicios a la región para poder reforestar en diferentes partes de la región. Un liderazgo confiable, porque no hay forma que nosotros pensemos no solo en la sostenibilidad de Quellaveco, sino en el crecimiento de Anglo American en el Perú. Ya quisiéramos y vamos a buscar que Perú se convierta en un hub para Anglo American, sobre todo con respecto al cobre y molibdeno. Y eso definitivamente nos obliga a seguir nuestro compromiso, a seguir nuestro propósito, a seguir nuestros valores, logrando ser un líder confiable. Y finalmente, comunidades prósperas es nuestro tercer pilar, que es justamente parte de la base de estos acuerdos que permitieron obtener ese respaldo social tan importante que se ha mantenido hasta ahora en el desarrollo de Quellaveco. El impacto en Moquegua nos muestra un 25% del incremento en el año 23, que es cuando tuvimos nuestro primer año de operación completa. Nosotros empezamos a operar a mediados del 22, el 23 fue nuestro primer año de operación completa, y desde ese año ya empezamos a impactar en la economía regional, con canon, con regalías y con un acuerdo que tenemos en el Fondo de Desarrollo de Moquegua, que es un 20%, un equivalente al 20% de las regalías que pagamos al año, van a un fondo que es gestionado por presidencia del gobierno, por gobernador regional, los 3 alcaldes provinciales, la Cámara de Comercio y Anglo American también tiene un asiento en las decisiones que se toman para poder invertir sobre este fondo. 3.458 empleos locales hoy día trabajando en Quellaveco, 1.536 proveedores hemos tenido entre proveedores directos e indirectos. Tenemos un programa Quellaveco Más que va desde una capacitación a empleados, desde una capacitación en educación universitaria, educación técnica, pero también a proveedores locales. Y justamente detrás de todas estas cifras tenemos personas, y quiero mencionarlas. Bárbara Chipana, desarrollamos un complejo alpaquero, de mejora alpaquera, significativo en las zonas de alta montaña, y la verdad, hoy día en Bárbara vemos un gran ejemplo de cómo realmente entre la minería y el desarrollo alpaquero puede haber una alianza significativa. En el caso de Visa Yampi viene de comunidades y hoy día es una operadora de los camiones gigantes, porque como ustedes saben, los camiones son autónomos y están en el circuito minero de manera autónoma, pero cuando salen a mantenimiento cada cierto número de horas tienen que ser tripulados. Visa es una PITTEC, está detrás de las pantallas analizando la predictibilidad que lanzan los sistemas integrados, pero también conduce uno de los camiones gigantes cuando éste tiene que salir a mantenimiento. Ahí están los montos que se han generado desde el 2018 en compras locales, 2.540 millones en compras locales, 249 millones en diferentes programas de inversión social en los últimos 4 años, que lo vamos a ver en un momento. En el caso de proveedores locales, para nosotros es también un orgullo no solo mostrar a Rubén Centeno, que es el gerente general de la empresa Ecocer, que es una empresa comunal de una de las principales comunidades alrededor de Quellaveco, sino que él lo dice y lo repite mucho, que cuando recién empezaron tocaba las puertas a los bancos y nadie le abría la puerta, y sin embargo hoy día, me parece que son 3 años después, son los bancos los que les están tocando la puerta y haciendo fila para poder trabajar con ellos.
Es un orgullo ver cómo realmente han podido desarrollar el concepto de empresa. Son 400 miembros de la comunidad que son socios en esta empresa y les voy a ser sincero, lo único que están logrando es cada vez mayor eficiencia y crecer. En el caso de Melissa y Juan Diego, son los primeros que entraron a un programa que está dentro de Quellaveco Más. Ellos hicieron MBAs, son moqueguanos, hicieron MBAs en España y hoy día están desarrollando proyectos de desarrollo en Moquegua para su región. Finalmente, podría poner muchísimos proyectos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con la región, con las municipalidades, con las comunidades, pero quiero detenerme en dos, porque van a mostrar cómo en Moquegua, en donde vemos que el 92% aproximadamente entre minería y todas las actividades conexas, forman el 92% del PBI, cuando vemos todavía sentimiento, nos falta muchísimo todavía para poder llegar a un buen balance con ese sentimiento. ¿Dónde está? Hay mucho sentimiento y mucho orgullo, y de lo que estamos nosotros sumamente orgullosos también es en su agricultura. Moquegua tiene un orégano de exportación de primer nivel, tiene pisco, tiene palta, tiene muchísimos productos, tiene una pesca maravillosa también, de la cual estamos sumamente orgullosos. Y cuando vino la pandemia vimos cómo podemos apoyar, y solo voy a ver dos proyectos que están en esta lista. Uno es Agro Quellaveco. Lo que vimos es que los agricultores, que es pequeña, micro y pequeña agricultura, perdieron absolutamente todas sus cadenas productivas, todos sus compromisos productivos, y los bancos estaban ofreciendo préstamos, pero a tasas por encima del 25%, y los pagos tenían que ser con la primera cosecha. Era imposible que pudieran salir. Logramos buenos acuerdos con algunas cooperativas, y una en particular, que logró gestionar el programa con nosotros. Y hoy día pusimos un fondo de 5 millones, un fondo de garantía de 5 millones, y cuando presentan este proyecto, cuando el equipo presenta este proyecto, nosotros primero le hicimos un reto, porque queríamos entender cómo entra dentro de nuestra línea de sostenibilidad un financiamiento de esta naturaleza. Uno es formalidad, dos es asociatividad, tres es tecnología. Pudimos llevar tecnología a estos agricultores, pudieron entender que la asociatividad generaba una economía de escala sumamente importante para ellos. Los créditos no eran con primera cosecha. Las tasas de interés lograron bajar de 4 a 7%, y hoy día este fondo, que empezó con 5 millones como garantía puesto por nosotros, está en 28 millones, ya ha dado la vuelta varias veces, y ya tenemos 390 agricultores beneficiados. Entonces, esto te demuestra que realmente sí podemos pensar fuera de la caja y sí podemos hacer cosas de manera diferente. Y la última que quería compartir con ustedes es el proyecto de agua segura. Rompimos paradigmas porque siempre hemos respetado las competencias de las distintas autoridades con respecto a quién es competente para qué. Pero lo que no podíamos aceptar era que comunidades alrededor de la mina más moderna, más innovadora y de mayor tecnología en Latinoamérica, y una de las 3 o 4 en el mundo, podía tener comunidades que no tenían acceso a agua potable. Podíamos esperar y podíamos seguir desarrollando capacidades en gobiernos locales o en gobiernos regionales, como lo hemos venido haciendo, o destrabando proyectos, pero o poder decir, señores, esto es competencia, hay autoridades competentes para esto. Pero el agua iba a seguir siendo un problema. En este caso, lo que apostamos fue por pensar dónde podemos garantizar qué sostenibilidad del proyecto, si es que lo tuvieran en sus manos las organizaciones competentes para poder garantizar el mantenimiento y la operación de las plantas de agua. Se logró, después de un año de organización con distintas comunidades, juntas de usuarios, comités de usuarios, muchas autoridades, alcaldes que participaron en estos programas, y se definieron los compromisos y se definieron las competencias correctas de cómo tenía que operar un sistema de agua potable como estos para cada comunidad. Y se logró. Este proyecto empezó hace más o menos 2 años y medio, las primeras entregas de plantas, porque encima son plantas solares. Se capacitó a mucha gente para que sepan cómo operarla, y hasta hoy día son comunidades que defienden su agua muchísimo, y es agua de calidad y es agua certificada para las comunidades. ¿En dónde está el reto ahora? En asegurar que estos proyectos sean sostenibles, que ellos mismos se genere un círculo virtuoso alrededor
de la oportunidad que tienen de este acceso al agua potable, que las autoridades cumplan su rol en el sostenimiento de estos sistemas de agua potable.